Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue en Punto de Fuga por el canal de OStream. Agradecidos como siempre con el canal por darnos este espacio. Un nuevo debate, nuevos temas. En esta ocasión vamos a tocar dos puntos centrales. El primero, la ley antibloqueos, los proyectos de ley antibloqueos. Y en segundo lugar, el TLC firmado entre la Unión Europea y el Mercosur. Muy bien, para quienes no conocen el debate, vamos a presentarnos brevemente y les vamos a recordar e informar que cada quien al inicio va a tener 1 minuto y medio para presentar sus tesis más importantes. De ahí vamos a arrancar con el primer tema, el segundo y cerramos nuevamente con 1 minuto y medio. Repasando nuestra formación, la formación titular de siempre, tenemos aquí a mi derecha a David Durán, él es politólogo, consultor y liberal clásico. Después voy con mi persona, que soy Tupac García, y sociólogo, catarista. A mi mano izquierda se encuentra Diego, que es politólogo también, internacionalista y socialdemócrata. Y cerramos con José, que es historiador, marxista, leninista. Básicamente estamos en eso, ¿no? Ahora, arrancamos con el primer tema, que es 1 minuto y medio, principalmente con el tema de la ley antibloqueos. Voy a empezar contigo, Diego. 1 minuto y medio, tus apreciaciones, tus ideas más fuerza, corre tiempo. Perfecto. A ver, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las limitaciones que estamos viendo hoy en día, cuáles son los problemas principales que para mí nos han arrinconado y nos han llevado justamente a solicitar una ley antibloqueos, que de entrada voy a ser muy claro con mi postura. No estoy a favor de los bloqueos, me parece que justamente limita ciertos derechos y vulnera a muchas personas en su individualidad, pero tampoco estoy a favor de una ley antibloqueos, por dos cuestiones bien sencillas. Para mí el fracaso estatal ha sido no tener los instrumentos, los mecanismos de resolución de conflictos previos que te garanticen no llegar a un bloqueo. El bloqueo es la última instancia a la cual puede llegar un sector social para poder generar la presión necesaria para que se escuchen las demandas y se reviertan decisiones políticas. Lo que hemos estado viendo actualmente es un gobierno que trata de gobernar por decretazo y que esto justamente ha llevado a las personas a bloquear, marchar y manifestarse de formas que han sido también cuestionables y hasta cierto punto también han afectado a todos nosotros. Pero justamente porque antes no hemos tenido los mecanismos para evitarlo. Para mí, ese es justamente el fracaso más grande institucional que tenemos. Lo que podría haber sido en su momento la Defensoría del Pueblo, las mesas de diálogo, las construcciones mediante la socialización de los proyectos y la participación activa y además los acuerdos vinculantes, que deberían ser vinculantes en realidad, a la hora de poder tener este tipo de negociaciones, son instrumentos que considero son sumamente necesarios para evitar llegar a los bloqueos. Por lo tanto, poder dar un mecanismo legal como la ley antibloqueos puede ser perjudicial. Buenísimo, Diego. Entonces vamos contigo, José. 1 minuto y medio, precisión de la ley antibloqueos. La protesta social es una de las mayores herramientas que ha tenido este país para construir los derechos colectivos. La protesta social es lo que ha permitido que Bolivia tenga el voto universal, es lo que ha permitido que todos tengan derecho a la tierra, que tengan derecho al voto, que tengan derecho a la educación, que tengan derecho a la salud. La protesta social es lo que ha recuperado la democracia el año 82. La protesta social es lo que ha defendido los recursos naturales. La protesta social ha permitido la nueva constitución política del Estado. La protesta social ha permitido el reconocimiento de las grandes mayorías de este país, trabajadores e indígenas. Y querer penalizarlo es una señal de derrota, una señal de debilidad. Porque cuando tú intentas prohibir los métodos de lucha de la gente, métodos colectivos de la lucha, que tiene que ver con control del territorio. No es que las comunidades van a perder su control territorial porque esté prohibido los bloqueos. Las minas no se va a prohibir, digamos, el uso de dinamita porque con eso trabajan. Y a plan de dinamitas hemos recuperado la democracia el año 82, por si acaso, por si alguien no lo tiene en cuenta. Pero sobre todo se trata de que tenemos un gobierno que con esta ley lo que está haciendo es decir, ¿saben qué? Nos rendimos, no podemos ganar. No podemos ganarle al colectivo, no podemos ganarle a la presión social, no podemos ganarle a los reclamos sindicales, no le podemos ganar a las juntas de vecinos, a las comunidades. Y si por alguna razón esa ley prospera, lo que están poniendo es una defunción del movimiento PITA. Buenísimo, José. Vamos contigo, David. 1 minuto y medio, apreciación de los proyectos de ley antibloqueos. Bien, en primera instancia señalar un aspecto que es fundamental de esta ley antibloqueos, de que debe categorizarse los derechos en función de cuáles son los derechos más importantes en función de otros. Por ejemplo, un derecho político no va a ser más importante nunca que un derecho fundamental. Cuando un bloqueo atenta contra las ambulancias, contra el paso de alimentos, está atentando contra derechos fundamentales que tienen las personas. Derechos que deben ser respetados en última instancia. Sí, la protesta debe ser
un acto que reconocido por el Estado, pero debe ser bajo ciertas condiciones que no permitan el agravio y la penalización a otras personas que no forman parte necesariamente del conflicto. En ese sentido, creo que está bien generar una ley antibloqueos siempre y cuando respete y categorice y tipifique como se tiene por lo menos planteado en un proyecto de ley que, si mal no recuerdo, es de la diputada María José Soruco, si mal no recuerdo. Entonces, creo que categoriza los tipos de gravedad igual en el que se incurre, penaliza igual en función de lo que se hace y creo que está bastante bien cuando se lo plantea así. Pero este país no puede estar dominado por grupos corporativos de interés. Tenemos que colocar un orden. Sí, la acción colectiva sirve para determinadas circunstancias, es cierto, pero esas circunstancias se dan en base a un marco institucional también que debería existir en el país. Si nosotros seguimos insistiendo a lo bloqueo, a hacer huelga, a hacer paro, nunca vamos a generar los marcos institucionales. Tenemos que algún día generar eso. Y eso se hace a través siempre de el Estado y la regulación de ciertas cosas que nos perjudican. Buenísimo, David. Voy a cerrar mi minuto y medio entonces en esta primera ronda, coincidiendo con José en que lo que existe es una limitación a la protesta social con este proyecto de ley antibloqueos. Para informar a la población, existen 2 proyectos antibloqueos hasta donde tenemos información, uno presentado por Alarcón, otro presentado justamente por la diputada que mencionaba David Durán. Por lo tanto, hay una comisión integradora que está tratando de juntar ambos proyectos para que haya una versión, por lo menos en borrador, con la cual se pueda socializar y debatir en mayor profundidad. Ambas proponen penas, sanciones, años de sanción para la gente que bloquee. La primera, la de esta diputada en cuestión, es una copia y pega básicamente de la ley antipiquetes en Argentina, de 6 a 10 años para la gente que haga bloqueos. La de Carlos Alarcón es mucho más profunda, de 10 a 20 años, y es en el fondo una ley de estados de excepción más que una ley de antibloqueos, ¿no? Entonces genera zonas rojas donde el Estado puede desplegar a los militares y es el Estado mismo el que define cuáles son esas zonas. Es muy curioso pensar en esto porque si lo vemos en detalle, bajo estas mismas penas, si esta ley se hubiera aprobado, por ejemplo, el año 2014, la UJC, los principales líderes de la UJC estarían entre 1 y 4 años presos por atemorizar a la gente en el Plan 3000. Los pititas de la Plaza de San Miguel estarían presos entre 3 a 6 años por haber agredido a la gente de los minibuses, de los sindicatos transportistas y haberlas reducido en el piso y obligándoles a no trabajar y a no ejercer su derecho a la actividad económica. Carlos Mesa y Camacho estarían presos entre 1 y 3 años por haber apoyado el paro cívico del año 2019 y el paro cívico del 2022. Y estos señores diputados en pantalla, actuales senadores, deberían estar también presos por haber apoyado al Movimiento Ciudadano. Una reflexión me parece necesaria para ver cómo es que cambian de repente las morales cuando cambian los gobiernos, ¿no? Muy bien, entremos en detalle. ¿Cómo podríamos profundizar esto de la ley antibloqueos? Yo quisiera tomar la palabra porque creo que es importante que precisemos definiciones. Aquí estamos hablando ya de temas separados. Me parece que lo que tenemos aquí es justamente el derecho a la protesta, que de hecho es un derecho fundamental. Está tipificado en los derechos que nosotros hemos firmado en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Es un derecho fundamental porque deriva de otros derechos, pero este derecho a la protesta no es lo mismo que un bloqueo. Los bloqueos no son un derecho. Los bloqueos son un mecanismo que se utiliza posteriormente como parte del derecho a la protesta. El derecho a la protesta también contempla marchas, protestas en plazas, en sectores públicos, donde no se necesita pedir autorización, donde no se necesita una convocatoria fija, que no se tiene que tener una regulación específica, porque puedes protestar. Los bloqueos ya salen de este marco normativo. Los bloqueos salen como derecho. Ya no se consideran como tal, porque esta acción, de hecho, el bloqueo vulnera otro tipo de derechos y además sale como una acción violenta que busca justamente, mediante la presión, conseguir fines y bienes. Siendo este el caso, yo necesito precisar una cuestión aquí y voy a usar un silogismo. No toda protesta es bloqueo, no todo bloqueo es protesta y tampoco todo bloqueo automáticamente es delito. Aquí tenemos que diferenciar cierta cuestión y muy importante. Si nosotros autorizamos una ley antibloqueos que justamente derive y diga el bloqueo es esto, el bloqueo afecta así, y esté específicamente tipificado, ahí yo creo que vamos a tener una aproximación un poquito más segura a proteger otros tipos de derechos. Sin embargo, a mí lo que me da miedo, y es justamente lo que mencionaban los chicos, es que esta ley justamente cuarte la capacidad de protesta de las personas, porque no toda protesta es bloqueo.
pero las autoridades pueden utilizar esta ley a su favor y definir toda protesta como bloqueo y justificarlo para poder reprimir de forma violenta, como indican ciertos artículos de parte de esta ley. Siendo este el caso, creo que es clave que podamos diferenciar estos dos puntos. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, está contemplado, ¿no? En ese proyecto de ley de la diputada, que me ha parecido, creo que el más completo, porque es también más largo en cantidad Sí. de páginas, creo que tipifica mejor muchas cosas. Claro, tendrá que revisarlo, es un abogado constitucionalista a detalle, ¿no? Para saber si no está perjudicando tal vez algo que dice la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ese sentido, yo creo que es esa misma línea la que yo comparto. Probablemente tú, Paj y José, nos vayan a rebatir totalmente, no sé, vamos a ver. Pero yo creo de que no tenemos que llegar como acción colectiva a tener la necesidad de bloquear una vía fundamental, donde se pierden millones de bolivianos, millones de dólares en turismo, en comercio, en la propia industrialización, porque tú tienes que llevar, por ejemplo, la infraestructura, tienes que llevar cemento, tienes que llevar herramientas, tienes que llevar materiales para la construcción de determinados proyectos que va a tener el Estado, y que te hagan un bloqueo perjudica mucho a la propia función pública que cumple el Estado. Y el Estado en sus diferentes niveles. El Estado en nivel municipios, en nivel departamental, en nivel Estado central. Entonces creo que siempre genera un marco dañino. Aparte porque, ¿quién quiere invertir en un país? Y aquí está la otra lógica de la inversión privada. ¿Quién quiere invertir en un país donde no se garantice la seguridad social, por lo menos, de que no te van a meter un conflicto gigante de un día al otro? ¿Quién se va a animar a meter, digamos, 200 millones de dólares en exploración? Si un día para el otro te van a meter un mega bloqueo y no vas a poder movilizar nada para generar, porque tú para hacer la perforación tienes que enviar materiales, y De eso hecho, se hace a través de vías fundamentales. Justamente por eso nos sacaron del corredor bioceánico. Cabe Exactamente, destacar. sí. Hay que destacar ese hito porque es súper crucial, porque Bolivia ya no se toma en cuenta en este corredor por su alta conflictividad social y por su poca capacidad para regular estas corporaciones. Porque, a ver, pueden haber momentos coyunturales donde sí, toda esta corporación política y grupos de intereses puedan converger en un fin relativamente bueno, viéndolo a grosso modo, digamos, desde cómo lo ve la sociedad. Pero en la mayoría de las ocasiones, cada grupo de interés vela por su grupo, por sus diferentes intereses, ya sea en el sector agrícola, en el sector minero, en el sector comercial. Por ejemplo, hay algunas poblaciones circundantes a la frontera con Chile que igual te generan una protesta masiva cuando quieres hacer controles, por ejemplo, con el contrabando. Entonces, ¿están velando por derechos fundamentales, porque les están vulnerando, les están excluyendo la sociedad, o están velando por el crimen? Ahí yo lo que diría son dos cosas. En primera instancia, retomo lo que dice Diego, que tú llegues al bloqueo lo que demuestra es generalmente un fracaso de las instituciones públicas y no de los actores sociales. Vamos a ponerlo en ese sentido, los bloqueos, digamos, mucho más sectoriales, pongámoslo así. Caso frontera con Chile, caso transporte, caso juntas vecinales, comunidades, casos más pequeños, digamos, que además es la herramienta que ha aprendido la estructura social de este país, porque justamente lo que no hemos tenido es un Estado que incorpore a todos. Si nos vamos a pensar que el Estado recién les dio derechos fundamentales al 70% de la población de este país en 1952, pues claro, has construido toda una lógica de relacionarte con el Estado de enfrentamiento. Y lo digo, sobre eso tuviste 12 años de avance y para que después tengas 16 años de dictaduras militares y gobiernos neoliberales que consideraban que la salida al bloqueo era llevar militares. No por nada se denunciaba maltratos, atropellos por parte de las fuerzas del orden en regímenes democráticos durante los años 90 y principios de los 2000. El propio 2003 empieza por la masacre que se da en Huarizata, donde se mata una niña de 4 años que está en su casa, que no creo que estaba bloqueando. Entonces, claro, la gente ha generado una lógica de tener un relacionamiento con el Estado. Y es una lógica muy larga. No podemos pensar que esto va a desaparecer de la noche a la mañana. Llevas 180 años de administración pública, que tu relacionamiento con todo aquello que no son los círculos dominantes tradicionales en el país de las capitales son casi un adversario. Digo, lo que más ha conocido el campo en 180 años de república ha sido al ejército. No ha sido a la educación, no ha sido a la salud, no ha sido ni siquiera a la iglesia. Ha sido el ejército. Entonces, claro, ¿cuál es la reacción que vas a generar? Segundo, yo creo que si tú vas a tener una condición de la protesta, si el momento que tú lo regules, lo limitas a lo que el Estado considere que sea necesario. ¿Quién determina lo que es la vulneración de los derechos fundamentales? Porque además, los bloqueos, por lo menos la mayoría de los bloqueos liderados por movimientos sociales, por ejemplo, no prohíben el paso de ambulancias. Es un sentido común, porque justamente hasta puede haber heridos
de los bloqueadores que van en las ambulancias. No se ataca. Hay una lógica más bien perversa de cierta desinformación que acusa una lógica de ser salvaje el bloqueo, y que por ende es necesario acabar con la lógica de los bloqueos. Y que, ojo, esto no es nuevo. La idea de militarizar cualquier paso de bloqueo ya lo planteó el GONI en el año 92, 93. Ya se llevó a cabo con el gobierno de Banzer, en el gobierno democrático de Banzer. Yo creo que hay un problema de fondo que es, hay ciertos sectores que ven sus intereses afectados, ciertos sectores corporativos como la burguesía cruceña, que ahora sí lo ve como necesario la tipificación del bloqueo, pero por ejemplo contra el MAS nunca hubieran aceptado una tipificación contra el bloqueo. No, yo quisiera ir retomarte la palabra, José, justamente por lo siguiente, ¿no? Me parece central esta idea. No deberíamos llegar a los bloqueos, decía David. Me parece de acuerdo. Me parece que yo estoy bien. No necesariamente debía irse a un bloqueo porque es una actividad que justamente perjudica y daña. Muy bien. La COP marchó 2 semanas. Todos los días. 14 marchas seguidas en el centro paceño para poder pedir la abrogación del 5503. ¿Qué hizo el gobierno? Sacó a la policía, gasificó, detuvo a personas que estaban en las movilizaciones, detuvo a personas que no estaban en las movilizaciones, agredió a periodistas y en ningún momento dijeron lo vamos a abrogar. Pero cuando hubo un bloqueo, ahí sí el gobierno empezó a escuchar. El que lleva 180 años, bueno, ahora ya 200 años, ejerciendo una política de no escuchar a la gente hasta que esa gente bloquea, es el Estado boliviano. Es el Estado boliviano que se niega sistemáticamente a reconocerle a las grandes mayorías de este país que tiene que escucharlas, que tiene que aceptar sus demandas, que tiene que llegar a un acuerdo con ellos, que no puede responder con represión. ¿Y qué ha hecho esa gente? Crear los bloqueos como una medida de presión para que sean escuchados. Segundo punto, daño a la economía. Perfecto. Los 2 proyectos que van a estar en las fuentes, aquí yo solo tengo el proyecto presentado por la diputada, establecen que el daño perjudicial es a los sectores de exportación. José hacía una pregunta muy, muy precisa. ¿Cuáles son los sectores que están tan enojados con los bloqueos? Ambos proyectos establecen de que lo que más se pierde es en los sectores de exportación. Es decir, que le perjudica a la agroindustria cruceña, le perjudica a las transnacionales que exportan minerales y principalmente, y ya de ahí ya pequeñas minucias, que es lo que exportamos en otros tipos de exportaciones no convencionales. Transnacionales mineras y agroindustria. Son ellas las que están movilizando este tipo de proyectos de ley, pero cuando teníamos al señor Ormachea y Beto Astorga en la Plaza Triangular, en la Plaza Baroa, cortando la calle, diciendo democracia sí, dictadura no, eso no era un problema para la agroindustria. Cuando Santa Cruz paralizó su actividad económica durante 36 días, eso no era un problema para la economía boliviana. Cuando en el barrio de San Miguel o en el barrio de Obraje se golpeaba a los transportistas y se obligaba a bajarse de los minibuses y arrodillarse para pedir perdón por no acatar el paro cívico, eso no era una vulneración o un daño a la economía o a los bienes fundamentales. Me parece profundamente hipócrita no solo el proyecto de ley, sino la justificación del proyecto de ley. Porque si tuviéramos que hablar de daños económicos, no se ha metido preso a una sola persona por el paro cívico del 2019 o del 2022, pero tampoco hubo ninguna repercusión de que esos bloqueos sean malos. Solo son malos cuando lo hacen los indios, cuando lo hacen los campesinos, cuando lo hacen los mineros. ¿Por qué? Porque nos afectan nuestro negociado de exportar cosas de este país. Entonces, me parece que ese trasfondo es el trasfondo político real de la ley antibloqueos y no tanto el sistema legal de decir si esto está bien o no, si en justicia corresponde o no. El trasfondo es que la élite de este país se ha dado cuenta de que, sorpresa, no son dueños del país y no lo son hace más de 20 años, pero quieren volver a hacerlo y para eso quieren presentar un recurso, además, en mi opinión, por lo menos bastante ineficiente, porque es creer que la gente no va a bloquear porque ahora hay una ley antibloqueos. ¿Sabe por qué la gente bloquea? Porque es dueña de su tierra. Cuando dejen de ser dueños de su territorio, van a dejar de bloquear. La Tupac Katari empezó a bloquear cuando las comunidades empezaron a decir vamos a combatir a este Estado desde nuestras casas, desde nuestras comunidades. Y no fue con el Evo, el Evo no había nacido. Ya estamos hablando de la década de los 70, cuando el Evo era un niño que vivía en Orinoca. Ahí la Tupac Katari empezó a bloquear contra la dictadura de Natush Bush, contra la dictadura de García Mesa, contra la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Ahí se empezó a bloquear, ¿no? En un reconocimiento de este es nuestro territorio. No se preocupen, la tipificación de los delitos no resuelve el problema de fondo, que es el tema de cómo llegamos a la solución de diálogo, a construir un gobierno escuchando a las grandes mayorías de este país en vez de ignorándolas. Pero no sé cómo lo ven. Pero escuchando,
te voy a robar ahora sí Dale, la dale. palabra. Escuchando es generar mecanismos institucionales y obligarlos a generar un marco democrático. Me voy a explicar. Tú llegas al bloqueo, tú llevas a la violencia cuando no puedes cambiar a partir de tus representantes. Por ejemplo, cada una de estas comunidades, cada una de estas regiones debería tener un representante sólido en la asamblea para velar por sus derechos, por todo lo que tú mandas. Pero en ese sentido, tú dices, a ver. Entonces, si ellos siempre van a por una lógica hasta de racionalismo económico, ¿me conviene a mí generar mecanismos institucionales para que el gobierno acate lo que yo estoy pidiendo o me conviene bloquear? Entonces, es lógico, pues. O sea, te conviene bloquear porque lo otro para ti no es muy necesariamente bueno. O sea, no es ventajoso respecto a lo que significa bloquear e ir directo a la acción colectiva. Pero yo creo que con esto estás obligando a la gente a democratizarse, a tener que buscar otros medios, otros caminos para generar los cambios necesarios que necesita este país. Es que el bloqueo per se es un daño, pues, a la economía bastante grande porque sí, ambulancias, por ahí te dejan pasar, ¿verdad, José? Pero alimentos, la libertad de locomoción de las personas. ¿Qué tal si una persona, por ejemplo, está yendo a ver a un familiar que se está muriendo en otro departamento y lo tienes ahí bloqueado 3 días? Pero, O sea, ¿eso te parece justo? Para mí, yo no lo veo como nada pero David, justo. eso pasó el 2019 en La Paz. Ahí Eso pasó justamente con yo el quiero paro intervenir cívico. para comentar esto, porque considero que soy el punto medio entre lo que se están debatiendo ahorita. No estamos debatiendo bloqueo contra antibloqueo, estamos debatiendo tradición de lucha social contra Estado constitucional de derecho. ¿A qué me voy a referir con esto? Para mí, si consideras una ley antibloqueos, no es necesariamente que estás arrinconando a la gente a buscar las nuevas instituciones y las otras formas, como tú mencionas, sino que esta ley es una herramienta que vas a utilizar el momento en el que te es conveniente ya que eres gobierno, porque puedes justificar justamente esta acción policial para evitar el bloqueo cuando esta tradición de lucha social te perjudica. Es verdad, yo considero que si vamos a meter una ley tiene que ser para todos y si ahora a ti te sirve el argumento, tienes que recordar que va a haber cambio de gobierno y después capaz no te conviene el argumento, en este caso la ley, y puedes salir afectado. Pero justamente si nosotros no metemos la ley, pero más bien trabajamos en la construcción de un Estado constitucional de derecho que justifique justamente todas estas formas de acceder a una resolución de conflictos previo, sin necesidad de la ley, yo me diferencio creo que ahí justamente de lo que tú planteas, es que tú vas a darle instrumentos mucho más democráticos y capacitados para poder acceder al Estado antes de llegar al bloqueo. Y así en realidad vas a eliminar el bloqueo. Porque lo hagas ilegal, no va a dejar de existir. Claro. Ujú. Entonces, para mí es justamente esa es la posibilidad, ¿no? Nosotros tenemos que buscar nuevas posibilidades. A nivel municipal, tiene que haber mesas de diálogo, mesas de socialización, capacidad del gobierno de agarrar representantes de estas personas, de estos colectivos que bloquean, y antes de que empiecen una acción colectiva, darles la capacidad de tener acciones vinculantes frente a lo que se está pidiendo. Es decir, si yo me siento a dialogar y digo, creo que este decreto afecta en esto, cosa que yo aplaudo mucho que, por ejemplo, no se haya tocado el tema de la subvención cuando se dio el tema del 5503, justamente porque hubo capacidad de diálogo. Es decir, yo estoy de acuerdo con esto no se toca. Esto otro sí podemos hablarlo, pero necesito que sea vinculante. Porque recuerdo perfectamente que habían ciertos sectores que decían, yo voy a seguir bloqueando hasta que no esté oficial en la Gaceta. Ujú. Porque Sí. justamente la idea es que si yo lo vuelvo vinculante, va a ser efectivo. Y yo voy a generar confianza en base a eso. Claro, pero vamos a un pragmatismo político, súper breve. Un O sea, minutito, que el José- Sí, no, dale, ahí yo dale. lo que quiero meter es justamente la idea. Mira, yo creo que la construcción de una institucionalidad pasa en primera instancia por una legitimidad que tengan los representantes que tanto mencionas. Sí. Si lo que tú tienes es un Rodrigo Paz que ha ganado por los votos de Edman Lara, lo dice la derecha, lo dice la izquierda, lo dice el Bloque Popular, lo dice la agroindustria, y lo primero que hace es desplazar a Edman Lara del poder, dejarlo aislado, que es justamente lo que criticamos acá, me acuerdo exactamente todos, el desplazamiento de Edman Lara, ¿qué es lo que te está diciendo? No te estoy dando una confianza institucional. El decreto 5515, más allá de ser constitucional o no, yo desconozco si jurídicamente es o no es constitucional, es un acto de golpear la legitimidad del gobierno. Y si la primera carta del gobierno es decir, yo he ganado con unos y voy a estructurarme con otros, pues claro que vas a romper la legitimidad. Si los candidatos electos por ejemplo, la estructura de PDC terminan rechazando todo el proyecto, toda la campaña electoral que han tenido y que demuestra el descontento de la Central Obrera Boliviana, insisto, más allá de que sea jurídico. Cuando te dicen, deberíamos declarar que sea un delito que los políticos no cumplan sus promesas, ¿qué te está diciendo? No te está diciendo una medida jurídica concreta, no, te está diciendo no hay una legitimidad en el actual gobierno, no hay una legitimidad en las acciones que se están tomando. Yo siento que
si queremos construir esa institucionalidad que se aspira, primeramente tienes que generar esos diálogos reales. ¿Dónde estaba la Defensoría, por ejemplo, cuando se detuvo a los manifestantes durante las marchas de la Central Obrera Boliviana? Puedes ponerlo en el escenario que uno quiera. Por ejemplo, cuando hubo todos los conflictos del TIPNIS, la Defensoría estaba presente, digamos, en las movilizaciones y dijo, muy bien, aquí hay abuso policial, aquí no hay abuso policial. Hay unos reportes completamente extensos. Eso es construcción de institucionalidad, porque el MAS tenía 2/3 y aún así tenía una Defensoría del Pueblo que le decía, tú estás vulnerando esto, esto, esto y esto. Pero lo es chistoso que justamente cuando está entrando una oposición reaccionaria a los 19 años del MAS, empieza a romper estas lógicas institucionales. Y por último, con respecto a lo de la inversión extranjera, no nos olvidemos que el mayor periodo de inversión extranjera fue justamente durante los gobiernos del movimiento al socialismo, con los gobiernos de Evo Morales, específicamente los periodos 2009, justo después del periodo del separatismo, hasta el año 2016, que es cuando empieza toda la movilización. Creo que es importante recordar estos puntos, recordar la situación de que el país, para tener institucionalidad, necesita un diálogo colectivo. Y para tener un diálogo colectivo, el Estado tiene que buscar los mecanismos para que la gente se sienta representada. No la gente obligar al Estado a crear los mecanismos. Tuyo, David. Bien, de forma breve, yo creo que hay que aterrizar esto al pragmatismo político. ¿Cuál es ese pragmatismo político que en algún momento, como ustedes dicen y señalan, y es cierto, el gobierno le va a meter nomás? O sea, no va a ceder. No va a ir al diálogo y va a decir, buscaremos la aprobación de estos grupos indígenas, de las comunidades campesinas. No, no va a hacer eso. Y creo que está mostrado que la lógica del gobierno está yendo por una lógica de imponer en muchas situaciones. En ese sentido, lo que tienes que hacer, para mí por lo menos, es generar ese marco antibloqueo que no restringe la protesta, por si acaso solo es el bloqueo, y además que puedes tipificar en función del daño de lo que haces. O sea, que tienes un espectro igual de daños leves y daños graves. Pero eso te va a obligar a ti en una decisión racional, si quieres llamarlo económica, a irte por otras vías. Es como cuando estás en el semáforo. Por ejemplo, si no existe sanción por cruzarte el semáforo en verde, te pasas nomás a riesgo de que te atropelle un auto, lo vas a hacer porque racionalmente es convincente. Pero si hay una sanción, por ejemplo, de 1 año de cárcel porque te pasa el semáforo verde, te lo vas a pensar mucho mejor, digamos. Entonces, la normativa genera esos condicionamientos, porque la institucionalidad genera condicionamientos de acción social, de acción individual incluso. Entonces, yo creo que a partir de esos mecanismos normativos habrá que hacer investigación para ver si funciona o no funciona, o regular o cambiar la ley y modificar en diferentes partes para que eso funcione en su pragmatismo y que estas organizaciones busquen otras formas de hacer política en este país. Eso es lo que tenemos que lograr, porque hasta que no logremos eso y se sigan acostumbrando a 180 años de reclamar, como tú dices, de una determinada forma, bueno, ahora 200 años de reclamar así y no de otro modo más institucional, lo van a seguir haciendo. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Hasta cuándo la inversión extranjera va a venir mientras este país siga siendo altamente conflictivo? Y la gente te bloquee todo lo que es Cochabamba, todo lo que es el norte de Chuquisaca, de Potosí. ¿Hasta cuándo vamos a recibir inversión extranjera? ¿Hasta cuándo van a venir los megaproyectos? ¿Hasta cuándo vamos a surgir como país y vamos a generar un marco normativo eficiente si no cambiamos esas estructuras? Entonces, para mí no se trata de justificar lo de un lado malo o lo del otro, porque como mencionaba Tupac, eso puede ir por un lado o por el otro. Por ejemplo, viene un nuevo gobierno, es un gobierno de izquierda. Ahora también los sectores de clase media tradicional, clase alta, se van a ver obligados a movilizarse en determinadas circunstancias. Y esto también tiene que ir a la conciencia de los que están colocando este proyecto de ley para ver eso en un futuro, no solo ahora, en un futuro cómo se va a trabajar la ley. Pero en función de eso yo creo que tenemos que generar los marcos y para mí no es justificante, no es justificativo de que solo sea por la violación de los derechos y esas cosas, porque ya aterrizando lo pragmático y quitándole su lado romántico de los movimientos sociales, son pues grupos de interés también. Ya, mira, yo sobre este tema, porque tanto Diego como vos tenían un punto de acuerdo que me parece interesante, que es, bueno, interesante estos proyectos de ley antibloqueos porque no limitan la protesta social. Lamentablemente es que la letra chica de ambos proyectos de ley lo limita. O sea, veamos por puntos. Con el caso presentado por Carlos Alarcón, lo que básicamente se hace es el Estado genera lo que se llaman las zonas rojas. Entonces el Estado agarra y dice, esta parte del país es una zona roja. Y mientras esta zona roja exista, yo puedo desplegar militares en esta zona. ¿Quién decide qué es una zona roja? El Estado, ¿no? Entonces es muy interesante porque el proyecto de ley lo dice, el Chapar es una zona roja.
Entonces lo que tenemos que hacer es militarizar. Eso es lo que plantea Carlos Alarcón. Si el día de mañana, vamos a poner un ejemplo, el MAS ganara, Santa Cruz puede ser o no una zona roja, porque hay mucha delincuencia, porque hay algunos casos de sicariatos. La zona sur puede ser, de La Paz, puede ser o no puede ser una zona roja. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puedes tener una ley que, hablando de los bloqueos, en realidad lo que haga sea normar estados de excepción permanentes en el país para que los militares puedan desplegarse sin orden de la asamblea? Eso no tiene nada que ver con los bloqueos. Porque para que tú hagas una ley antibloqueos con este marco, toda Bolivia tendría que estar en ese estado de excepción, en esa zona roja, porque los bloqueos se dan en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, en Tarija, en Chuquisaca, en Beni, en Santa Cruz y en Pando, ¿no? Entonces, primero, está planteándose normar nada que ver con los bloqueos, sino en realidad entrar en una ley de estados de excepción para poder militarizar a gusto sin necesidad de pedirle permiso a la asamblea. Ese es el proyecto, uno de los proyectos. Y el otro lo que te dice es, los puntos de concentración y protestas deberán ubicarse, artículo 14 del proyecto de ley presentado justamente por la diputada que mencionó David. Artículo 14. Los puntos de concentración de protestas deberán ubicarse en áreas públicas habilitadas, plazas, vías secundarias o espacios asignados por las autoridades municipales. Voy a dar algunos ejemplos. El cabildo de Camacho hubiera sido ilegal y Camacho hubiera entrado preso con la misma ley que están presentando los diputados ahora del oficialismo. Bajo el mismo concepto, el cabildo celebrado en la San Francisco durante las protestas del 2019, donde estuvo Waldo Albarracín y donde estuvo Carlos Mesa, sería ilegal por obstruir una de las avenidas principales de la ciudad de La Paz, que es la troncal a la altura de la Pérez Velasco. Bajo este principio, la toma de la plaza y la toma de la plaza de la Rotonda de las Banderas en Cochabamba hubiera sido ilegal y los de la RJC deberían estar presos. Entonces, sí están limitando la protesta social porque te están diciendo las marchas tampoco van a estar permitidas, los cabildos tampoco van a estar permitidos, salvo en las plazas que nosotros digamos. ¿Cuáles? Las que el Estado autorice. Te puedo mandar a las afueras de la ciudad a hacer tus protestas y si quieres hacerlas en el centro son ilegales. Ambos proyectos de ley son caballitos de Troya, son unas cuñas que en realidad lo que tienen por objetivo es limitar la protesta social en más ámbitos. Como una ley antibloqueos puede hablar de marchas, puede hablar de cabildos, puede hablar de otras formas de protesta, primer caso. Y en el segundo caso, como un proyecto de ley antibloqueos puede hablar de estados de excepción, ¿no? Entonces eso nos muestra lo que en verdad quieren discutir, no la buena intención de generar una normativa acorde a si esto es o no es prudente, sino lo que les interesa en realidad es controlar políticamente para que la gente no salga a protestar por las barbaridades que se van a lanzar en los siguientes meses. Ojo, ahí yo quiero dar un datito justamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos justifica que el derecho a la protesta puede estar regulado y que este es legal siempre y cuando tenga, y se supone que tenga duración, proporcionalidad, impacto y existencia de vías alternativas. Entonces, esto lo justifica como una regulación, no como una limitación. Hay un vacío interesante que tendríamos que ver como abogados, que no somos, pero justamente esta regulación hacia cierto tipo de protesta no es necesariamente que te vaya a limitar tu protesta, sino que tiene que estar regulada. Vas a hacer protesta, adelante, pero tiene que estar regulada. Claro. Que tampoco estoy 100% en desacuerdo hasta cierto punto, pero de nuevo, y recalco, yo no estoy a favor de la ley antibloqueos, porque esa ley puede ser usada como una herramienta para cualquiera y como cualquier manera y cualquier forma, como ya lo ha expuesto Tupac, porque hay ciertos vacíos y ciertas ambigüedades que me parecen súper importantes que nosotros tomemos en cuenta. Ahí yo quisiera cerrar, digamos, por lo menos en este punto. Yo siento que es importante dos cosas. Uno, cuando se toca todo lo que es la protesta social, el límite de qué se permite como protesta, qué se permite, qué no se permite, y la proporcionalidad también tenía que explicar la proporcionalidad de las fuerzas represivas. ¿A qué me voy? Se habla de una manera muy negativa, por ejemplo, de la utilización de dinamita. Si alguien ha asistido, si alguien ve los informes de derechos humanos, la dinamita, por ejemplo, nunca se utiliza como un arma contundente. Nunca se utiliza como una herramienta para afectar a agentes de seguridad pública. Es decir, nunca se arroja dinamita a la policía, nunca se arroja dinamita a los militares. No se lo utiliza como una forma de dañar a la otra persona. Es una herramienta, y si se lo ve en los videos,
de sonido, de impacto, de fuerza, pero no es una herramienta negativa. Pero igual genera destrucción. Ahí yo te quiero cortar porque me parece importante. No, de hecho, a un policía le han volado su pie cuando Sí, estaba intentando desbloquear en Parotani. No, es que a esto me eso voy. es una exageración Es que que aquí digas me- que la dinamita es es que aquí me legítima voy. para nada. Es en que aquí me absoluto. voy. Es No hay un arma. no hay una regulación, por lo menos en el ejercicio del Estado, del uso de la fuerza contra sectores populares fuera de las ciudades capitales, pero sí se regulan los métodos de protesta de la gente. Es decir, lo que tú estás teniendo es, por ejemplo, se utiliza dinamita. Si tú prohíbes la dinamita como elemento de protesta, ¿con qué van a protestar los mineros? En el sentido de, la dinamita es una herramienta de sonido. Es más, si pueden ver los informes de Defensoría, en todas las últimas protestas no hay un solo policía herido por dinamita. Pero sí podemos mostrar los ¿Y heridos la por... infraestructura? Y los baches, tú sabes no, cuánto pero- cuesta pero- arreglar eso para el Estado, pero es que es muy importante pues los costos. Sí, justamente veía un Mucha informe. gente- 380 millones le está costando a la Alcaldía de La Paz justamente las últimas protestas. Claro, es que por eso, o sea, porque te destruyen bardas. Yo lo he visto personalmente cuando he pasado por ahí, la fuente directa soy yo, primaria. He visto cómo destruyen eso, cómo contaminan, cómo dejan un montón de basura. O sea, es que es un daño que le haces al municipio. Ya puede ser legítimo hasta cierto punto. Yo realmente creo que no, para nada. La dinamita es un arma y se ha visto en múltiples protestas como hasta propios marchistas se han volado partes del cuerpo por la mala utilización justamente de estos instrumentos. Ahora voy a ir a un punto que creo que es extremadamente importante. O sea, los mineros, porque, a ver, ustedes creo que tienen un sesgo muy grande de que toda marcha, toda protesta siempre es en una connotación positiva, buena, que tiene un fin interesante para la sociedad. Y no es necesariamente así. Recordemos la ley del oro y cómo todas las cooperativas y los mineros se han juntado para Ujú. no verse perjudicados en sus intereses de producción minera. Entonces, date cuenta ahí tú, los mineros ¿cuánto pagan en impuestos? ¿Y cuánto generan? Los mineros se superfarrean dinero de este país que no están ni siquiera declarando por las vías formales e informales. Entonces, piénsalo bien, o sea, porque garantizar la protesta es también garantizar la propuesta para sectores que están buscando intereses netamente para ellos. Pueden ser mineros, incluso pueden ser sectores que a ti no te agradan, porque a ti no te agradan los agros, por ejemplo. Los agros también podrían en algún momento recurrir al bloqueo de calles y de vías Lo han hecho, fundamentales. lo han hecho. Entonces, date cuenta, pues, ¿y la cuál- doble dimensión que tiene Es eso. que lo que uno pone desde una posición, por ejemplo, de izquierda, es que no se criminaliza la protesta, porque volvemos sobre el punto. Si esta ley lo hubiera sacado, el MAS, con 2/3, se diría que Bolivia vive en una dictadura. Y se lo diría de frente. No tendrías un punto medio de decir, no, es que aquí están criminalizando la protesta social, quieren meter presos a la oposición. Si estamos viendo un caso como el 2009, que por terrorismo y separatismo se están declarando víctimas de violencia estatal, sectores que planeaban partir el país, alzamiento armado, que son 25 Pero nadie años. está defendiendo Pero esos sectores. o Esos sea, sectores se están defendiendo, justamente, Claro, y no, están diciendo no. que los bloqueos del 2009 fueron bloqueos legítimos. Si no, Claro. pregunta a Branko Marinkovic. No, es que fíjate tú chicos, estás generalizando chicos. y diciendo, a partir de cómo piensan ellos, piensan todos los que están a favor de la ley antibloqueos. Y no es Lastimosamente nos falta un necesariamente así. tema. Sí, sí, sí. Así Por que favor, Eso es una sí. falacia. Ajá. En ese punto sí voy a necesitar Sí. que paremos para pasar justamente al siguiente tema. Pero está fuerte y vamos a seguir hablando de esto. Claro que Asegúrense de sí. eso. Primero porque va a haber una integración de estos proyectos, entonces vamos a tener una versión ya final sobre la cual vamos a poder discutir. Creo que hemos tratado de poner un poco la letra chica aquí sobre la mesa, también discutir sobre el tema de fondo, que es en realidad el trasfondo político más que jurídico, que es una discusión ante todo política, no necesariamente legal. Vamos a tener que pasar al siguiente tema. Así que, Diego, tenemos voces internacionalistas en esta mesa. Tenemos el TLC firmado el día, este fin de semana, entiendo, con Rodrigo Paz allá en Paraguay, TLC en Unión Europea con Mercosur. ¿Qué podemos informar en una primera instancia? A ver, creo que es importantísimo especificar dos cositas claras. Bolivia pasa a ser miembro permanente en diciembre del Mercosur. ¿Qué significa esto? Como miembros permanentes tenemos la necesidad de ir cumpliendo ahora lo que es el arancel externo común, que son normativas que maneja el Mercosur para que todos los miembros justifiquen y actúen y de forma igual. Pero aquí entra el detalle. Obviamente Bolivia no está a la par de Brasil. Obviamente Bolivia no está a la par de Argentina. Nosotros estamos entrando a jugar justamente con ciertas reglas que tenemos que empezar a cumplir como miembro permanente en favor de estos que son un cachito más grandes. ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a tener una capacidad de atracción extranjera mucho más grande, vamos a tener la oportunidad justamente de cambiar y modificar nuestra crisis comercial en realidad, porque tenemos un desbalance entre lo importado y lo exportado con la Unión Europea que ahora, siendo miembros permanentes, vamos a poder aprovechar si es que tenemos la capacidad competitiva de hacerlo. Y ahí es justamente donde empieza el problema.
Cuando nosotros hablamos de un tratado de libre comercio, estamos hablando de la eliminación o de la bajada de aranceles para ciertos productos específicos. Podemos tener productos que están protegidos por parte nuestra para tener una protección de nuestra producción nacional. Sin embargo, como estamos negociando en bloque y no estamos negociando a nivel Bolivia, Unión Europea, Bolivia, sino Mercosur, Unión Europea, Mercosur, nosotros primero tenemos que estar como que sujetos al Mercosur y a la normativa del Mercosur y negociar con ellos para pedir y solicitar estos casos de excepción que nos puedan venir a mejor a nosotros. Ahí entra justamente la capacidad de nuestro canciller, nuestro Fernando, de poder hacer realmente un acuerdo que nos vaya a salir beneficioso. Y creo que es súper importante que podamos empezar a verlo desde ese lado. ¿Bolivia está o no está capacitada para poder hacer frente a los retos que conlleva ser parte del Mercosur y sobre todo teniendo un aliado tan grande como la Unión Europea? Sí, completamente. Es súper beneficioso esto para el país porque permite primero la libertad de comercialización, libre comercio justamente, y en sectores completamente claves. Por ejemplo, Bolivia no produce autos. Hay pequeñas fábricas, digamos, por ejemplo, hay una empresa ahí que produce autos eléctricos, pero ¿cuál es la escala, digamos, de esa empresa versus BMW, digamos? O sea, es completamente ínfima. En ese sentido, por ejemplo, autos a mejores precios para los bolivianos, desde todas las gamas europeas que creo que Europa tiene una de las mejores industrias automotrices de todo el mundo, definitivamente, tienen las mejores marcas. Solamente creo yo en competición con el mercado japonés o tal vez el estadounidense hasta cierto punto. Pero entonces, por ejemplo, tienes medicamentos que no se hacen en Bolivia. Tienes una parte de medicamentos, tienes una parte de herramientas, tienes una parte de tecnología, tienes una parte de materiales que no se fabrican en el país, porque, por ejemplo, en Europa se fabrican ya a partir de la ingeniería de materiales que nosotros no lo vamos a hacer de aquí a 20 años. Te permite la exportación sin ningún tipo de arancel de ese tipo de productos. Entonces yo creo que es completamente beneficioso y además algo que contempla este acuerdo de libre comercio también es una parte de protección, por si acaso. No es libre comercio sin ningún tipo de protección a ciertos sectores. Claro que la tiene. Por ejemplo, en el sector agroindustrial, Europa se protege en varios sectores que ellos han considerado estratégicos. Claro, se han opuesto algunos países como Francia, por ejemplo, fuertemente a este tratado, pero para otros países lo han visto súper beneficioso. Entonces, creo que hay que verlo en esa dimensión. Yo veo una dimensión geopolítica igual en esto, porque Europa se está viendo acorralada por el contexto internacional duramente, porque ahora Estados Unidos, de ser su mejor amigo, su pinche amigo, ha pasado a ser su enemigo directo, literalmente, con lo de Ucrania y con esto de Groenlandia. Entonces, creo que tiene un mercado de refugio en el Mercosur, que le puede dotar de materia prima fundamental para la industria europea. Yo ahí lo que metería es, primeramente, la última vez que hemos tenido un acuerdo entre países tercermundistas y potencias y mercados centrales de libre comercio, lo que has terminado generando es una industrialización de los países del tercer mundo y en algunos casos hasta una reprimarización de los países del primer mundo. El mejor ejemplo creo que de eso es el acuerdo, el NAFTA, entre México y Estados Unidos. Estados Unidos ingresó pensando que iba a exportar carros a México y México le iba a exportar maíz y al final, hoy por hoy, Estados Unidos le exporta maíz y México le produce carros a Estados Unidos. Y yo creo que esta es una oportunidad muy interesante para América Latina, porque si bien el acuerdo prevé el crecimiento de las exportaciones manufactureras europeas, lo cierto es que América Latina y Mercosur en particular tiene una producción manufacturera buena, importante. No nos olvidemos que el mayor productor de aviones del mundo hoy por hoy es Brasil. No nos olvidemos que Argentina, Brasil tienen una industria pesada en acerías, en producción de carros, en producción de maquinaria industrial, que puede ser quizás la gran novedad de este acuerdo, que todavía no es visible, digamos, hoy por hoy en materia de relaciones de exportación, mientras que tienes unos costos de producción muy altos en Europa. La agricultura sin duda va a ser el elemento central, el elemento visible los primeros años y evidentemente el abaratamiento de los costos de la maquinaria europea para el Mercosur va a ser importante. Puede ser un escenario de muchas aperturas, puede ser un escenario de mucho apoyo económico, pero sobre todo es una oportunidad de ver cuál es la condición real de la industria latinoamericana. No nos olvidemos que mucho de la noción por qué el primer mundo tiene la concentración industrial que tiene es porque siempre hizo acuerdos en calidad desigual con los países del tercer mundo. Lo han hecho durante todo el siglo XX los europeos y lo han hecho los norteamericanos con diversos países hasta finales de los 90.
Mira, a mí me parece, bueno, primero que nada decir a nuestro público que por primera vez capaz los cuatro estamos de acuerdo con que esto es un punto interesante por lo menos para el país, que es la firma del TLC. Mi observación quizás es una reflexión a la gente que lamentablemente ha caído en el libertarismo y que No va a desaprovechar lo la que tienen oportunidad. aquí es una lección de geopolítica real, de cómo funciona el mundo de verdad y no la cajita en la que piensan de 2x2. ¿Por qué? Tenemos una Europa que se supone la meca de la libertad y del libre mercado occidental, junto a Estados Unidos, pidiendo medidas proteccionistas para proteger su industria nacional privada por miedo a ser superada por la capacidad productiva de Brasil y de Argentina, sobre todo en alimentos. Y tenemos a un gobierno de tinte socialista como el de Lula da Silva, Brasil, que es el que más ha impulsado la firma del TLC. Entonces, en concreto, tenemos liberales peleando contra tratando de evitar el libre mercado y tenemos a socialistas buscando el libre mercado, ¿no? Eso, si no te entra en la cabeza, es porque estás quizás viendo un mundo de fantasía, sino el mundo que existe, que es el mundo multipolar. Un mundo donde la correlación de fuerzas ha cambiado y donde la búsqueda geopolítica de este tipo de alianzas es sumamente interesante y además abre ventanas y puertas productivas a procesos que no hemos visto antes. Caso concreto de Bolivia, creo que es una oportunidad también importante para aumentar nuestras exportaciones en ciertos tipos de alimentos que son sumamente ricos en nutrientes, producidos de manera orgánica y que son muy cotizados en Europa. Voy a poner el caso de la castaña, voy a poner el caso de la quinoa real, voy a poner el caso del café boliviano, ¿no? Son 3 productos que nosotros a nivel nacional producimos, pero también se va a exportaciones, que ahora podrían generar un ingreso no comparable a la minería. Por favor, la minería está ahí para quedarse, pero que sí puede representar un ingreso interesante para el país. La preocupación que yo tengo con relación a la implementación ya en concreto del TLC es si esta apertura de mercados implica o no un desabastecimiento de productos nacionales. Porque si nos va a pasar lo que le pasa a Argentina, que es que siendo el exportador de carne más grande del mundo, no tiene una caída como nunca antes vista en el consumo de carne de sus ciudadanos, entonces sí tenemos un problema. Nosotros producimos quinoa real. Somos el único país a nivel global que produce quinoa real y somos uno de los pocos países que produce castaña boliviana, castaña a nivel mundial. Si la vamos a exportar para que no quede nada a nuestra gente, para que no podamos con eso aumentar el nivel de nutrición de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros estudiantes, sí creo que es un error, ¿no? De acuerdo. Tiene que haber una política del Estado de, sí, impulsar estos sectores de exportación, pero al mismo tiempo abastecer los cupos de abastecimiento interno, que debería ser el principio fundamental de un gobierno que busca que su país progrese, porque no solo progresa por crecimiento en abstracto, progresa por mejora en condiciones de vida. Y si tú vas a producir alimentos para exportarlo todo afuera y no va a quedar nada, no va a vivir tu gente mejor. Si tú dejas parte de esa producción en el mercado nacional para que la gente tenga para abastecerse, me parece fundamental. Ahí, quien creo que entra en jaque es la agroindustria cruceña, ¿no? Pero José, justamente estamos debatiendo unos datos antes. No sé si los quieres presentar o todavía. ¿O cómo estamos en el orden? No, Yo David- quería Diego hacer primero tiene que hablar. comentario antes, ya. Ok. Muy, muy facilito. El tema de la estrategia geopolítica, que lo hemos tocado muy brevemente, es justamente lo que está pasando en Groenlandia con un Estados Unidos que está subiendo aranceles directamente a todos los miembros de la Unión Europea que han decidido movilizar sus tropas cerca de Groenlandia para decir: no está en venta, por favor, desiste. Pero justamente esto es una respuesta de una estrategia que yo considero que podría ser en la Unión Europea: dejar de ser ganaderos, dejar de ser agro y empezar a enfocarnos en otro tipo de industrializaciones. Porque si nosotros seguimos justamente con estas medidas proteccionistas, que en realidad en Francia hay protestas masivas justamente con gente en tractores, en las calles, diciendo por favor no firmen el Mercosur porque nos están vendiendo a nosotros, es justamente empezar a generar este desplazamiento de la estrategia de producción que era la que ahora se va a sustentar con lo que se saca de Latinoamérica, para que estas personas puedan potenciarse hacia otros sectores. Eso tiene que venir acompañado justamente de otras medidas. Pero para mí funciona de esta forma. Están tratando de desvincularse de Estados Unidos para que ya no nos puedan amenazar con los aranceles, hasta cierto grado. Lo que nos decía Tupac justamente de lo que es Lula negociando y todo no sé qué, bueno, también está Argentina ahí de la mano con Milei, y es justamente porque ahora decir izquierda, derecha, zurdo, facho, lo que tú quieras, ya queda pequeño, ya está chiquito.
La ciencia política ahora tiene que justamente encontrar los nuevos espacios para empezar a definir cuáles son estos tipos de movimientos, sobre todo comerciales, porque en lo comercial muchas veces no se justifica, ay, es que es zurdo, ay, es que es de derecha. No, ahora tenemos que ver justamente este nivel de pragmatismo que David siempre nos lo menciona, pero que este pragmatismo está empezando a redefinir estos nuevos espacios y como parte de ahora un bloque, porque eso es distinto. Antes Bolivia negociaba sola, antes Bolivia podía decir, che, por favor, Chile, necesito que me des una preferencia arancelaria para esto. Ya, no podemos verlo, podemos negociarlo. ¿Qué tú me ofreces? Yo te ofrezco esto otro. Era mucho más sencillo. Ahora Bolivia tiene que negociar en bloque. Y no podemos asemejarlo tanto como a lo que hemos visto en la comunidad andina. La comunidad andina funcionaba mucho mejor porque tenemos un nivel de supranacionalidad un poquito más alta. No llegamos a una Unión Europea, pero tenemos una capacidad de manejo mucho más como que ordenado, porque somos menos y estamos en la misma sector geográfico. Ahora, el reto, que sí me preocupa justamente por lo que menciona Tupac, es porque Bolivia enfrenta riesgos para la producción, riesgos para la baja industrialización, no poder cumplir con las normas técnicas y sanitarias que exige la Unión Europea en estos acuerdos y también el desplazamiento de productos nacionales por sustitución de productos europeos. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a validar, qué nos conviene tener más. Ahí yo lo que sumaría, digamos, en datos, ahí aprovechando, es, yo creo que tenemos dos sectores y que históricamente han operado en los últimos 40 años, desde el quiebre de desde la vieja Cámara de Industrias concentrada principalmente en La Paz, para un reordenamiento a partir del 21060, en dos sectores. Uno, una agroindustria completamente dependiente del Estado, completamente dependiente de los acuerdos que pueda conseguirle el Estado, y que es el sector de principales de deuda pública, es el sector que le exige al Estado mayor apoyo, mayor incentivo y al mismo tiempo es el que menos genera ingresos para el Estado y para los bancos bolivianos, que viene funcionando así desde los años 50, básicamente. Y luego tenemos una industria nacional que sí es competitiva. Tenemos una industria, por ejemplo, de producción de cerámicas y de ladrillos que se exporta al sur del Perú y al norte de Chile. Coincidentemente porque, por ejemplo, la región de Viacha es una región con una arcilla bastante pura y bastante rica que sirve como exportación. Tenemos producción de textiles, no como grandes empresas, sino más bien como grandes tejidos sociales que exportan. Por ejemplo, tela de jean al Brasil, a Sao Paulo, nada más nada menos que el corazón industrial brasileño, o se exporta, digamos, a la Argentina. Tenemos producción de lana de alpaca, lana de llama, que son competitivos. ¿Esto puede ser una oportunidad? Sí, porque yo creo que la industria, fundamentalmente de mercado interno boliviana, sí es competitiva, incluso si se levantan los aranceles, porque como Bolivia nunca tuvo un control fuerte contra el tema del contrabando, esta industria ha existido y se ha desarrollado compitiendo en calidad de iguales con las mercancías del primer mundo. O sea, si nos ponemos a pensar que nuestra industria textil sobrevive contra lo que es, digamos, la ropa usada, es porque es competitiva. No sería, si no fuera competitiva, no existiría de partida. Hubiera muerto en los 80s cuando se llega toda la ropa americana de segunda mano. ¿Hay una oportunidad para el país? Sí, pero de una industria que prioriza inversión de capital, formación bruta de capital fijo, construcción, maquinaria, a renta. Y lo que tenemos justamente con nuestra agroindustria es que vive sobre todo de la renta. Es una burguesía que se parece más a una oligarquía que a una burguesía propiamente. Y estos sectores no son menores. Hablamos de que en el mercado interno abastecen con 2.800 millones de dólares, más que toda la agroindustria en exportaciones. ¿Estos sectores pueden catapultarse hacia afuera? Sí, pero también no solo la oportunidad es Europa, porque ahorita estamos pensando, no, es que cómo llegamos a los mercados españoles, alemanes, italianos. Pensemos en el esquema Mercosur interno. Si la mayor parte de la producción textilera brasileña y argentina abastece el mercado europeo, ¿quién va a abastecer el mercado brasileño? ¿Quién va a abastecer el mercado paraguayo, el mercado uruguayo, el mercado argentino? Esa oportunidad en sí mismo tiene Bolivia, que otros modelos lo tienen en la misma Unión Europea. Por ejemplo, si Francia, Italia, Reino Unido y Alemania son factores principales de exportación, Polonia abastece los propios mercados europeos. En su momento, digamos, los vínculos económicos con Dinamarca, Suecia, Noruega, su principal mercado no es Norteamérica, no es Asia, sino son los propios los estados europeos. Esa posibilidad la tiene Bolivia siempre y cuando tenga una burguesía que lo que piense es cómo cómo aumento mi producción, cómo dejo de depender del Estado, cómo aumento mi capacidad y cómo genero mercados sólidos. Esa burguesía
esa pequeña burguesía, que es básicamente economía popular, tiene una enorme puerta hoy en día en Bolivia. Es libre mercado, pero nunca te había escuchado tan a favor del libre comercio. Porque todo lo que has dicho, o sea, es parte de la teoría que se maneja, porque los obligas, pues, a los pequeños productores, a las micro, medianas empresas a competir. Justamente es la lógica, pues, del mercado, del libre comercio, de que no te encierres solo en tu mercado y de que crees servicios y productos sin ningún tipo de competencia, sino que los mejores a partir de la competencia. Y está perfecto. O sea, a mí me gusta la visión que acabas de dar, porque vas a hacer competir pues, a los pequeños microempresas a fabricar nuevas cosas. Un ejemplo de eso, por ejemplo, ha sido la empresa Bimbo en México. Claro. Es multinacional ahora Bimbo. Si mal lo recuerdo, en los últimos datos del 2025, ha sido la marca de pan y de todos sus productos derivados más consumidas en los Estados Unidos. Una empresa mexicana es la que produce alimentos que se consumen más que los propios alimentos del país. Los socialistas. Claro. O sea, está Sí. extremadamente bien, pero eso es a partir del libre comercio. Es Adam Smith de manual, digamos. O Los sea, lo lees socialistas- Adam Smith y es eso. Los socialistas no están en contra del libre comercio. El mejor ejemplo es Xi Jinping. La única diferencia es qué se hace con ese excedente. Ahí es donde entra la discusión. Claro, porque China es el que ahorita está peleando por la mayor apertura de la globalización a nivel económico, ¿no? Y es justamente porque usa esos excedentes para redistribuirlo en su riqueza. Para mí, el único sector que se tiene que preocupar es la agroindustria. Sí. ¿Por qué? Porque este acuerdo exigido por la Unión Europea te pide que hayan protecciones medioambientales contra las quemas de áreas forestales y la no ampliación de la frontera agrícola. Brasil va a poder matizar eso en algún grado porque tiene ciertas excepciones, igual que lo tiene la Unión Europea con el tema de producción de alimentos. Bolivia no. Es decir, que si se empieza a quemar la chiquitanía para que después eso se vuelva soya, gran novedad. Desde el año 2019 se hace eso, incluso desde más antes. Ahora sí va a haber sanciones y puede enjuiciarse al Estado boliviano porque el Estado boliviano no haga cumplir. Quien más pierde es la agroindustria cruceña, porque se le acabó el negocio de andar quemando tierras forestales para después adjudicárselas y usarlas como patrimonio para seguir ampliando sus arcas. Los demás, creo que es una apertura más bien súper interesante. Yo con eso concluiría yo este tema. No sé si quieren entrar a los puntos finales o quieres rematar con algo, Diego. Sí, a ver, muy brevemente. Bolivia tiene la oportunidad en dos cosas. Competir a lo grande, justamente pensando en Europa, o ser mercado interno, como dice justamente José. Aquí tenemos también el tema de que ahora sí vamos a ser el corazón del sur. Felicitaciones, señores y señores. Tenemos la capacidad regional, específicamente la estrategia geopolítica, para poder ser el paso entre Atlántico y Pacífico. Somos el corazón del Mercosur ahorita. Y eso justamente nos va a venir muy bien porque no vamos a beneficiarnos únicamente de un tema de mercado, sino también de que nosotros tenemos que empezar a construir esta legitimidad, lo que hablábamos un momento justamente con el corredor transatlántico, esta legitimidad que nosotros hemos perdido hace tanto tiempo. Y es esta oportunidad que nos da el Mercosur para poder generar este paso en medio de Sudamérica, que nos va a traer beneficios, quieran o no, nos va a traer beneficios, que quieran entrar a Bolivia, a salir, lo que tú quieras, va a traer cosas buenas para el país. Y tenemos que saber aprovecharlo eso. Esa tiene que ser la estrategia. Sí, completamente. Ahora yo voy a finalizar con algo cortito igual. Me alegra mucho que ya estén pensando en términos más de libre comercio. Es una victoria realmente. Yo me he prometido, es una promesa, un sueño personal que Tupac se vuelva anarcocapitalista. O que le pase lo que le ha pasado a los aceleracionistas, por ejemplo, como Nick Land o algún momento Mark Fisher, que eran re en contra del capitalismo y un día se rinden. Bueno, Mark Fisher no, pero Nick Land sí. Y dicen, oye, che, no podemos luchar con este monstruo que es el capitalismo porque es como un sistema que se autoperfecciona cuando encuentra disidentes. Entonces dice, mejor acelerémonos. O sea, acelerar el capitalismo y que eso nos envíe pues hasta el final de nuestros días. Ojalá algún día, ¿no? Te está deseando Muy el fin bien. de tus días. Vamos entonces a entrar al cierre del programa. Recuerden 1 minuto y medio y yo les dejo ir armando sus propias conclusiones. Yo voy a cerrar con mi primer minuto y medio, con mi último minuto y medio, planteando lo siguiente. La ley antibloqueos es básicamente la capitulación del movimiento ciudadano. Aquel movimiento que se había levantado entre 2016 y 2022 con sus dos grandes épicas, el bloqueo de los 21 días y el bloqueo de los 36 días con Camacho, ya se ha dado cuenta que es minoría demográficamente, que es incapaz de posicionar ellos a los presidentes, que son incapaces de controlar un territorio más allá de sus barrios de clase media en las zonas residenciales de las ciudades. Cuando se han dado cuenta de que son esta parte ínfima del país, es que recién han empezado a buscar la búsqueda de escarmentar a la población por tener un control sobre su tierra, por tener un control sobre sus recursos naturales, por tener un control sobre su identidad, su dignidad conquistada. Y es por eso que sacan esta ley. Me parece triste el final del movimiento ciudadano porque es la capitulación de un movimiento que empezó haciendo una cosa y termina haciendo exactamente lo contrario. ¿Me preocupa la ley antibloqueos? No. ¿Por qué? Porque la gente
lo popular ya ha vencido otras proscripciones de la protesta social. Se proscribió como protesta social las huelgas con Banzer y Banzer se fue con una huelga. Se intentaron limitar los derechos durante el neoliberalismo con estados de sitio y la gente hizo el 2003. Para mí lo popular está en emergencia, está en efervescencia y va a reconstruir su camino hacia el poder. Ahora bien, con lo de la Unión Europea TLC, una oportunidad única para incentivar la diversificación de ingresos del Estado que depende de un Estado presente, no de un Estado que se achica, no de un Estado que vive peleándose internamente y cometiendo acciones inconstitucionales e ilegales. Ese sería mi minuto de cierre, minuto y medio, perdón. Voy contigo, Diego. Súper. Sobre la ley antibloqueos, lo voy a dejar muy claro, creo que es una herramienta para suprimir a la protesta tradicional, los métodos de protesta tradicional, que era rápida y era efectiva, porque justamente era un mecanismo que te generaba de forma violenta una respuesta apresurada para poder consensuar. Es un fracaso absoluto de la institucionalización porque no tenemos capacidad de poder resolver conflictos antes de que se genere el bloqueo. El bloqueo es lo último que tiene que pasar, es la última medida que tienen justamente los conjuntos sociales para poder exigir algo. Yo creo que en realidad los esfuerzos que se están haciendo para la ley antibloqueos deberían ir de la mano con, ya, te voy a poner una ley antibloqueos, pero en realidad lo que yo quiero es reformar la institucionalidad para que podamos tener capacidad de poder resolver esto antes de que escale a un bloqueo. Lo segundo, el tema del Mercosur. Voy a seguramente ser odiado por mi estimada doctora Solares, quien me enseñó sobre integración y todos estos procesos comerciales, porque ella nos dijo muy claramente, el momento en el que Bolivia sea miembro permanente y realmente efectúe participación en el Mercosur, nos vamos a ir al diablo, porque no tenemos la capacidad de competir a nivel de Brasil y de Argentina. Yo lo veo con buenos ojos ahora. Lo siento mucho, doctora, pero ahora yo creo que sí tenemos una oportunidad. Y esta oportunidad va más de la mano con primero empezar siendo un mercado interno que pueda favorecer a aquellos que sí se van a beneficiar directamente con Europa y después entrar a ese mercado europeo. Cuando tengamos ya algo mucho más consolidado, justamente protegiendo a nuestra industria nacional y evitando que salgamos afectados por un desabastecimiento de alimentos. Eso. Tuyo, José. Yo creo que la ley antibloqueo lo que te está demostrando es que el espíritu democrático de la oposición, porque yo sigo creyendo que es una oposición a las mayorías, aunque tengan el aparato gubernamental hoy por hoy, te muestra su hipocresía, su doble moral. Cuando ellos son oposición, exigen la no utilización del aparato represivo, se inventan casos profundamente. Y cuando ellos son gobierno, permiten la militarización de regiones a nombre de combate contra el narcotráfico, combate por la seguridad gubernamental, por la seguridad pública, justificando cientos de muertos en regímenes democráticos, como ha sido los años 90 y los años 2000 en Bolivia. La ley antibloqueos lo único que va a hacer es que la gente se radicalice en sus métodos de protesta. Es decir, los bloqueos van a tener que ser más contundentes, no van a desaparecer, porque la gente no ha resuelto sus necesidades. Si tú no resuelves las necesidades de la gente, no esperes que deje de bloquear, no esperes que deje de protestar, no esperes que deje de movilizarse. Y lo que corresponde, digamos, a una materia del Mercosur, el sector productivo de este país, vinculado con la economía popular, tiene una gran oportunidad. La economía popular es un tejido de base comunal que, aunque utilice el libre mercado, aunque tenga sus deformaciones, diría Zabaleta, mercado por el capital, sigue teniendo una lógica profundamente comunitaria y está más cerca a la lógica del socialismo chino que a la lógica del libre mercado norteamericano. Esa economía popular es la que tiene las puertas abiertas ahora para abastecer un mercado de 700 millones de personas y un mercado de 350 millones en Sudamérica. Ese... ahí está, ya. Sí. Perdón. Tenía su minuto. Bien, Dale. ahora sí, igual voy a Está bien. tratar de ser lo más breve, voy a colocar Sí. aquí un cronómetro. Bien, lo primero que quiero mencionar es un aspecto súper elemental con relación a los bloqueos. Generar un marco institucional y democrático en algún momento tiene que pasar. Y las organizaciones sociales, los grupos de interés, deben dejar de ir directamente a la confrontación política porque ya es la verdad nomás, o sea, ya no van al diálogo primero. Raros casos ya es, dialoguemos primero y a ver si solucionamos. No, van directo a la marcha, van directo a la elección colectiva y directo a bloquear. Eso para mí es completamente negativo, no le hace un bien al Estado boliviano, no le hace un bien a la propia sociedad, porque hay que entender que este país sí, probablemente hay una mayoría popular que está fragmentada por si acaso, pero también existe otro 50% de personas que viven bajo otra lógica,
de hacer las cosas en este país y bajo otros métodos de pensar cómo debe ser el desarrollo, cómo debe ser el progreso de Bolivia. Y hay que entender, no solo se trata de tirar la cuerda a un lado, sino se trata de generar un pacto social, un pacto político con todas estas organizaciones. Y en ese sentido creo que está muy bien una ley antibloqueos, siempre y cuando ésta tenga garantías para la protesta. Para la protesta, porque bloquear no es el único mecanismo para exigir al Estado. También están las huelgas. Si tú te encierras en tu propiedad y haces una mega huelga gigante, seguramente el gobierno también te va a escuchar. Entonces, no solamente el bloqueo es el único método para llegar al Estado, para exigir y obligar a las organizaciones a tener representantes, a competir en las elecciones, más de lo que se hace ahora, y a partir de ahí, porque tú tienes un municipio para algo. Sí, protestas contra el Estado porque no construye un alumbrado, porque no genera un alcantarillado. Sí, pero primero ve al municipio, pues. Por algo has votado, ¿no? Para que hagan buena gestión. Entonces, eso es lo que obliga a esta ley antibloqueos con garantía, siempre y cuando la protesta, a que tengamos una convivencia institucional y democrática en el país una vez por todas y tengamos desarrollo. Ok, buenísimo. Entonces, hemos tenido nuestros minutos y medio de cierre. Recordarle a toda la gente que sigue que estamos por OEStream, que esto es Punto de Fuga, que los invitamos a darle like. Les invitamos también a dejar sus dudas, sus críticas, sus contrapuntos en los comentarios, porque los hemos estado respondiendo. Este último momento no han habido muchas alusiones en específico a lo que hemos estado haciendo, así que si usted nos deja su duda, comentario o crítica, nosotros podemos responderle. También decirles que ahora estamos en Instagram haciendo votaciones para ver el tema sobre el cual se va a debatir. Nos interesa saber qué tema les interesa. Mucho de los que votaron justamente mencionaron el tema de la ley antibloqueo, y el segundo tema fue justamente el TLC con Unión Europea-Mercosur. Estamos escuchándolos, nos interesa saber qué opinan, nos interesa saber sus devoluciones. Eso ha sido todo por hoy, nos vamos a estar viendo en un próximo video.